Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tengan. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de números complejos, la parte 2. Vamos a ver una pequeña teoría y luego pasaremos a algunos ejercicios con sus ejemplos, ¿no? Muy bien, entonces empecemos. Recordando que un número complejo consta de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, pasamos al siguiente concepto de conjugado de un complejo, ¿no? Entonces podemos decir que el conjugado de un complejo definido como Z parte real A y parte imaginaria B, definimos el conjugado de Z como el Z pero Z raya. Entonces el Z raya vendría a ser el conjugado. ¿Qué significa? Que si aquí este símbolo es más, acá sería menos. Y si aquí es menos, acá debería ser más. O sea, lo contrario, sería el conjugado. Ese es el Z raya. Parte imaginaria, parte real. A es parte imaginaria, A es parte real y B parte imaginaria. Muy bien. Vamos con las propiedades. Primera propiedad. Si yo tengo Z1 más menos Z2, raya, o sea, su conjugado de esta suma, el conjugado puede repartirse para cada uno de ellos, o sea, se puede aplicar, tal vez podríamos decir la propiedad distributiva. Propiedad B. En la multiplicación, el Z raya del producto también se puede descomponer para sus factores, el conjugado para sus factores. En la división también pasa lo mismo, se descompone el Z raya, tanto para el numerador como para el denominador. Claro, siempre verificando la existencia que el denominador sea diferente de cero. Muy bien, parte de, ¿qué dice si yo tengo el número complejo, perdón, y sumo su opuesto? O sea, el Z raya, o perdón, su conjugado. Sumo su conjugado. Entonces, esto me va a dar dos veces la parte real de Z. Ojo, es conjugado, no opuesto. Ahí me confundí yo, entonces lo aclaro también, ¿no? Porque el opuesto sería todo negativo. Si es que fuese más, acá sería negativo también. Pero es su conjugado, o sea, dos veces la parte real. Si yo tengo el Z menos su conjugado, o sea, el resto del conjugado, me va a dar dos veces la parte imaginaria de Z. Y por último, si al conjugado le aplico nuevamente el conjugado, me va a dar el mismo Z, el mismo número complejo, el número complejo original. Muy bien, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Por acá tenemos elementos geométricos de un número complejo. ¿Qué quiere decir? Definimos primero el número complejo como Z A más BI. Ese es el número complejo. Parte real A, parte imaginaria B. Entonces definimos, primero, módulo de un número complejo. ¿Cómo calculo el módulo de un complejo? El módulo de un complejo lo voy a calcular de la siguiente manera. Como módulo de Z sería como aplicar Pitágoras, ¿no? Parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, y le saco su raíz cuadrada. Ese sería el módulo de un complejo. Es como valor absoluto, el módulo. Dos. Ah, no, perdón. Siguiente, hay una propiedad. Si yo tengo el módulo de Z y lo puedo elevar al cuadrado, ¿qué me daría? El Z por su conjugado. ¿De acuerdo? El Z por su conjugado. El Z raya, que es el conjugado. Dos, argumento de un número complejo. ¿Cómo calculo el argumento? El argumento viene a ser el número complejo ya graficado en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Graficado en el plano cartesiano, pero este plano cartesiano se le llama plano complejo. No se le llama así por así plano cartesiano, no propiamente dicho, sino se llama plano complejo. Entonces el argumento sería el ángulo que viene desde el eje de las abscisas, podría decirle, ¿no? Ese sería el ángulo hasta donde termina el complejo, ¿no? Entonces la tangente de ese argumento, o sea, del ángulo teta, la tangente de teta sería parte imaginaria entre parte real, o sea, B sobre A. Ojo acá, parte imaginaria entre parte real. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. 3. Forma exponencial de un complejo. Lo puedo llevar a través de una potencia, ¿no? Diciendo, el número complejo es, definiendo acá como el número complejo lo podemos definir como A más
BI, ¿no? Más A más BI. Entonces yo podría decir por acá que el número complejo lo puedo colocar como módulo de Z por E es el número de Euler a la I por teta, ¿no? Entonces esto sería la forma exponencial. Pero también lo puedo llevar a través de esta forma. El Z, módulo de Z, es igual al coseno de teta más I por el seno de teta. Se lo puedo llevar en función trigonométrica, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Vamos por acá con unos problemas. Problema 1. Nos dice, determine la forma exponencial de W, que es 1 más raíz de 3i. Y luego representa W en el plano complejo, lo que estaba diciendo, ¿no? Se le llama, mejor dicho, plano complejo se le llama, ¿no? Muy bien, vamos a la solución por acá. Primero vamos a calcular el argumento de teta. El argumento de teta consistiría en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo calculo si es el ángulo, mejor dicho? La tangente de teta sería parte imaginaria entre parte real, ¿no? O sea, raíz de 3 entre 1, no pasa nada, ¿no? Esto sería raíz de 3. Entonces, ¿la tangente de qué ángulo es raíz de 3? Entonces, el teta, podemos determinar que la tangente de este ángulo de 60 equivale a raíz de 3. Entonces, lo hemos comprobado que teta valdría 60 grados. Ahora hallamos el módulo de 1 más raíz de 3 y sería entonces como Pitágoras, aplicando Pitágoras, 1 al cuadrado más raíz de 3, todo eso al cuadrado, se va en la raíz con el exponente, quedándome 3, 1 al cuadrado sería 1, 3 más 1 sería 4, y raíz cuadrada de 4 sería 2. Ya tengo el módulo. Entonces, la forma exponencial sería W, o sea, el módulo del número complejo, W, que es 2, lo hemos calculado aquí, es 2, y por acá sería I elevado a la I por el coseno, ¿no? Del ángulo, ¿no? O el seno el I por el ángulo, ¿no? No por ninguna razón métrica, por el ángulo nada más. El ángulo salió 60, I por 60. Bueno, entonces, y también se puede llevar esta expresión, ¿no? Como módulo por coseno de los ángulos y seno de los ángulos, ¿no? Sería coseno de 60 más y seno de 60, ¿no? Muy bien, entonces. Llevando a la representación geométrica, acá en el eje horizontal iría la parte real y en el eje vertical, vamos a aclarar, en el eje vertical iría la parte imaginaria, ¿no? Entonces en la parte real sabemos que es 1 el complejo, ¿no? Y en la parte imaginaria, raíz de 3, ¿no? Entonces, el número complejo sería 1 más más raíz de 3. Y ahí lo graficamos, ¿no? Muy bien, entonces. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, sean los números complejos z, que es 1 más 2i, w, que es 2 más i, determine el valor de m, que es z por su conjugado de w, más el conjugado de z por w, o sea, al revés, ¿no? Muy bien, entonces. Vamos por acá la solución. Calculamos el conjugado de z y el conjugado de w. Si es más, es menos. Si es más, es menos, ¿no? ¿Listo? 1 menos 2i, y acá sería 2 menos i, ¿no? Muy bien. Entonces realizamos lo que es la multiplicación teniendo en cuenta acá, ¿no? Z por W es igual a 1 más 2i por 2 menos i. Acá sería e con el, 1 con 2, 2 con 1, con menos 1, ¿no? Y acá sería 1 por menos 1, más 2 por 2, ¿no? Operando esto sería z por w raya, sería 4 más 3i, ¿no? Reemplazando en el aumento ya tenemos m, ¿no? Sería entonces 4 más 3i más 1 menos 2i, ¿no? Sería entonces más 2i, ¿no? Y sumado esto sería 4 más 2 más 1 sería 7, más se van las
Por acá sería 2i, 4 menos 2i sería 2i, ¿no? Y esto sería mi respuesta para este problema. Ejercicio 3. Dice, si se cumple que el argumento de z es pi tercios, indique el valor del argumento de z. Entonces decimos, sea z, que es a más bi por pedido de, o por dato, sabemos que la tangente de pi tercios es b sobre a, ¿no? Pero pi tercios es 60, la tangente sería raíz de 3, ¿no? Entonces definimos como argumento del, en este caso sería del conjugado, ¿no? Teta, entonces diría menos b sobre a. Entonces la tangente sería menos raíz de 3, ¿no? Porque es negativo, le multiplico por menos nada más, menos raíz de 3. De esto podemos decir que tiene que teta sea la tangente que sea menos raíz de 3, que sea 2 pi tercios o 5 pi tercios. Tiene esas opciones, ¿no? Como z se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto z sería conjugado 5 pi tercios, ¿no? Lo sabemos por la solución de este problema. Muy bien, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Pregunta 4, nos dice por acá, dado un número complejo z, si se cumple que el módulo de z es 5 y el real de z es 4, calcule el argumento si este es un ángulo agudo, ¿no? Sea z más bi, luego del dato tenemos que el real de z es igual a 4 es igual a 4 o igual a 4, ¿no? Además se sabe que el módulo es 5, entonces el módulo sería a al cuadrado más b al cuadrado raíz cuadrada igual a 5, ¿no? Y acá sería, reemplazando el valor de a, 4 al cuadrado más raíz cuadrada de b al cuadrado igual a 5, ¿no? Operando sería 16 más b al cuadrado igual a 25, ¿no? Pasa a restar el 25, el 16, perdón, sería b cuadrado igual a 9. De aquí tomado valores por el cuadrado, ¿no? Positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces z sería 4 más 3i, ¿no? Tomamos el positivo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces. El argumento de teta por dato del problema sería entonces teta menor que 90. Si la tangente de teta es 3 cuartos, entonces la tangente sería igual a 37, o el teta, perdón, el teta sería igual a 37 grados. Muy bien, entonces, muchachos. Vamos por acá con el problema 5. Nos dice, calcula el valor de h, que es 1/2 más raíz de 3 sobre 2i, y todo eso elevado a la 30. Tenemos por acá que 1/2 más raíz de 3 sobre 2i es igual a coseno de 60 más i por el seno de 60, ¿no? Y esto es igual a i sería entonces a la pi tercios, ¿no? Reemplazando en h sería, este ya llevo la forma exponencial, e por e a la pi tercios por 20, ¿no? Se simplifica, acá sería e a la 10 por pi, ¿no? Entonces la respuesta sería, señor, más, perdón, coseno de 10pi más i por el seno de 10pi, porque el ángulo es 10pi, el ángulo es 10pi. Entonces, sumando esto sería h igual a 1, jóvenes, ¿no? Muy bien, entonces. Por acá viene la parte que más les gusta, la parte de la tarea. Tenemos por acá 7 ejercicios que tienen que presentar el día de hoy. Entonces, muchachos, bueno, entonces esto sería todo por hoy. Agradecerles por la atención prestada. Dios me los cuide. Nos estaríamos viendo hasta la próxima oportunidad. No se olviden darle like al video y compartirlo, muchachos. Cuídense. Chao, chao.